Ministro, yo quiero que hablemos a calzón quitado. No sé si está dispuesto. ¿Qué se le puede responder a una chilena que con tan legítimo derecho, hoy día con rabia, con pena y con dolor, hace este descargo por esta deuda tan grande que tenemos con la salud? Yo creo que es completamente efectivo que uno de los motivos de la inquietud social, de las manifestaciones que hemos tenido desde el 18 de octubre, obedecen al desconfort, al malestar respecto a la oportunidad, atención, financiamiento de la salud en Chile. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocer que la respuesta del Estado a esta materia ha sido lenta, ha sido mediada, intermediada, a veces no en una manera eficaz. En ese contexto, me parece que hay que hacernos un llamado al Ejecutivo, a los legisladores, a apurar el tranco. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es claro, perdón que hablo así en términos de enfermedad, el diagnóstico del problema es claro y las soluciones también son claras. De hecho, ustedes ven que en el acuerdo político-social alcanzado anoche entre el Ministerio de Hacienda y los senadores, se sube la contribución a la atención primaria de salud en forma muy importante. Vamos a llegar a eso. Pero ya como yo lo invité a hablar como chileno, a mí me pasa, ministro, que dentro de este proceso de autocrítica que todos los chilenos tenemos que hacer, porque aquí yo creo que ninguno se puede excluir en esta sociedad injusta que hemos construido, también tengo la sensación que ha faltado voluntad, que ha faltado una mirada país, que ha habido cierta indolencia en tratar de empatizar con el dolor. ¿Cuánto le tiene que costar a usted asumir un ministerio que tiene una deuda tan grande, una deuda tan profunda con Chile? Es decir, ponerse a la cabeza de un ministerio que hoy día produce dolor. ¿Cómo se asume un puesto con ese nivel de deuda, con ese dolor que hoy día está en los chilenos? Sí, yo creo que hay que hablar con precisión, Luis. Lo que produce esencialmente el sistema de salud chileno es satisfacción. Es mejoría de las personas, mejoría de su pronóstico vital, niños sanos, niños vacunados, aumento de la expectativa de vida, etc. En la medida en que las necesidades de salud de la población han ido creciendo por el envejecimiento, por la enfermedad crónica, los medicamentos más caros, la respuesta no ha sido con la celeridad que se ha debido. Pero yo creo que es injusto decir para nuestros trabajadores de salud que lo único que produce nuestro sistema de salud es dolor, porque eso no es correcto. Es que no estoy hablando de los trabajadores de salud, estoy hablando de las personas. No, estoy hablando de las personas que reciben la atención de salud. Sí. Cuando yo veo, ¿no es cierto?, que las personas que se atienden en los hospitales salen adelante, cuando veo que este año el número de trasplantes que hemos realizado, a pesar de todo, es mucho mayor que el mejor año de la historia que fue el año 2017. Cuando vemos que efectivamente el presupuesto de salud, el gasto fiscal en salud, solo sube como política de Estado, tenemos que ser equilibrados y justos para reconocer que, mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. Es que lo que pasa es que... Momentito. ¿Comparado con qué país? Porque usted está diciendo, mirándolo en perspectiva internacional, es uno de los mejores del planeta. ¿Comparado con qué país? Comparado con los países de la OCDE, evidentemente con todos los países latinoamericanos. ¿Comparado con los países de la OCDE? Por supuesto. Comparado con los países de la OCDE. ¿Es el mejor el sistema nosotros de salud somos público uno de chileno? los sistemas de salud más eficientes que, según el registro Bloomberg, según la estadística de la OECD, somos uno de los sistemas de salud más eficientes. Ahora, tenemos que decir que nuestros recursos como país, nosotros gastamos $2.000 por persona en salud en Chile, que es poco, y tenemos que crecer en este petitorio, perdón que hable de números, en este petitorio que han hecho las asociaciones, sobre todo profesionales, dicen, queremos que el gasto per cápita de salud llegue en gasto fiscal a un 6% del Producto Interno Bruto. Estamos en la ley de presupuesto este año en 5%. Yo creo que en 2-3 años más estamos. Pero, y en ese sentido... Sí, no, es que hay una sensación como de genera un satisfacción. ruido Sí. muy grande la afirmación que usted hace, ministro, y me gustaría que la explicara bien, porque ¿cuáles son los criterios de medición de eficiencia que usted hace? Perdón, ¿te puedo agregar algo sobre eso?
Sí. Lo que tú estás diciendo también me hace ruido. Porque el problema no son las cifras, como hemos estado viendo estos últimos días, sino cómo se desagrega esa cifra para llegar al paciente vulnerable y que lo necesita. Ese es el problema. Entonces, usted hace una afirmación que no tengo por qué, digamos, no creer en su palabra, pero me gustaría que la explicara. Cómo el Ministerio hace una lectura de eficiencia que desde su punto de vista pone a nuestro sistema casi por sobre o al mismo nivel de países de la OCDE. O sea, si uno mide los indicadores... ¿Cuáles? Mortalidad materna, infantil, expectativa de vida, tasa de vacunación de niños en Chile, que es muy superior a la de otros países, ¿no es cierto? Número de profesionales y no profesionales por persona. Nuestras cifras son muy altas, pero ¿qué es lo que pasa? A ver. La necesidad, y este es el punto fundamental, la necesidad ha aumentado de tal manera por el envejecimiento acelerado de la población, por las enfermedades crónicas, etcétera, por el costo de la atención de salud, que en la práctica la meta a la que tenemos que llegar se nos ha alejado. Y pongo un ejemplo súper concreto. Nosotros en Chile tenemos un déficit de 20.000 médicos. Esa es nuestra situación de profesionales de la salud. Las universidades chilenas entregan 300 médicos netos, entre los que se retiran y los que entran. Cada año hay 300 médicos más. O sea, si uno dice, ¿cuándo vamos a resolver el déficit de médicos para que efectivamente en el centro de salud familiar A o en el hospital X haya el número suficiente de médicos? Con la cuota de provisión que entregan las universidades no damos. Entonces necesitamos un cambio dramático, por ejemplo, en el sentido de que podamos validar a médicos extranjeros para que practiquen en nuestro sistema de salud. Tenemos 3.500 médicos venezolanos graduados en las mejores universidades que no pueden... Y es en ese punto, ministro, es cuando usted habla de celeridad, porque en rigor la celeridad tiene que ver con, efectivamente, tener más tiempo, o sea, apurar el tranco, en el fondo, para hablar en buen chileno. Esa es la palabra. Si tenemos, apurar el tranco, dijimos que íbamos a hablar en buen chileno. Cuando tenemos 3.500 certificados internacionales que hoy día son parte de nuestra sociedad, ¿qué pasa? Que eso está entrampado, que eso no es el aporte que uno debería esperar, porque la falta de especialistas la hemos visto en todas partes. Y porque las listas de espera no cambian la situación. Yo le quiero contar una experiencia de ministro. Yo estoy muy contento que hayan hospitales con la infraestructura que tiene el Hospital del Carmen en Maipú, por ejemplo. Que es un hospital fantástico, tiene una infraestructura impresionante. Fui porque yo tengo una tía que pertenece a FONASA y que no tiene medios para atenderse. Yo la acompañé. Los propios trabajadores, y comparto con ustedes a quienes yo le rindo un homenaje profundo, que son personas que atienden por vocación, con falta de insumos, me dijeron en una oportunidad, y sin hablar de lo que significaba un estacionamiento concesionado, me dijeron, por favor, pídale a las autoridades que nos envíen doctores, pídale a las autoridades que nos envíen especialistas. Yo tengo aquí una especie de Parque Arauco, perdona que el nombre, una especie de un lujo asiático, pero no tenemos cómo atender a nuestra gente, no tenemos cómo dar abasto. Entonces yo entiendo el llamado que usted hace a mayor especialista, pero ¿cómo sacamos esa trampa para poder habilitar a médicos internacionales? Respondo en concreto. Hasta ahora la acreditación de médicos especialistas, de médicos en Chile, ha estado en manos de una agencia privada. Se le ha entregado a una agencia privada, no estatal, que diga estos médicos pueden o no pueden. ¿Qué es lo que han hecho dos universidades estatales ahora recién? La Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago. Dicen, ¿saben qué más? Esta cosa no se aguanta más. La ex ministra Elia Molina tomó este tema del sartén por el mango y dijo, la Universidad de Santiago va a acreditar a estos médicos. Y ingresó ayer el documento que lo permite. O sea, se quiebra por primera vez un monopolio de acreditación de médicos. Y la tenía cuestionamiento de hace ¿cuántos años, ministro, el EUNACOM? Por lo menos 10 años. Claro. El EUNACOM viene con problemas de corrupción y con problemas de cuestionamiento gravísimos. ¿Por qué hace falta un estallido social de esta magnitud, ministro? Para que apuremos el tranco y veamos, o sea, como que se nos saca la venda y vemos la magnitud del drama. Sí, yo no sé por qué hace falta, pero quiero decirle, Mónica, y mucho honor para mí estar aquí con usted, lo siguiente. El Parlamento, resulta que el presidente de la República envió hace un mes un proyecto de ley que dice
ahora Senabast, para bajar los precios de los medicamentos, va a poder intermediar los remedios y va a fijarles el precio. Oiga, de lo que estamos hablando, ¿ah? Va a intermediar medicamentos para cadenas, para esto, para lo otro, va a traer medicamentos del extranjero y les va a poner un precio máximo para que no haya abusos con la gente. Ministro, usted fue ministro en el gobierno pasado. Yo le quiero hacer una pregunta, así como Luis Jara nos invitó a hablar de verdad, a calzón quitado o a calzoncillo quitado. Yo le quiero preguntar, ministro, todos sabemos en Chile y en América Latina que los laboratorios farmacéuticos son un cartel, se comportan como un cartel. Tienen ganancias por sobre el 50% y hacen una línea con las farmacias que rentan 40%. Por eso nuestros remedios son a veces más de 100% más caros que lo que debieran ser y hasta 400%. Ministro, ¿cuán efectivo fue el lobby? ¿Por qué no lo pudo vencer cuando usted quiso, me consta, en el gobierno pasado, arremeter eso? ¿Dónde hace el lobby más eficiente para que no tengamos esa ley y recién ahora, con el estallido social, la saquen en urgencia? Respondo. Respecto a esto, ¿no es cierto? El Parlamento, la Cámara de Diputados, fue capaz en un mes, por unanimidad, ayer, despachar esta ley, ¿no es cierto? Que espero que el Senado se demore lo mismo, que significa un efecto. ¿Por qué se necesitó un estallido social para que la Cámara de Diputados tramitara en un mes y votara por unanimidad un acuerdo obvio? Porque porque los señores diputados, senadores dijeron, ¿sabes? Estamos urgidos, ya no podemos seguir al ritmo. Durante el primer gobierno del presidente Piñera nosotros introdujimos una ley de cambio radical al sistema ISAPRE. Estamos hablando hace 8 años, Mónica. ¿Sí? En 8 años... Que no tiene reglamento, ministro. El Parlamento... Exactamente. No tiene reglamento esa ley, es letra muerta. ¿Perdón? La ley de medicamentos no tiene reglamento. Mónica, estoy hablando de la ley de ISAPRES. Ah, ya. La ley de ISAPRES fue enviada por el presidente Piñera en su primer gobierno hace 8 años. Todavía no se despacha en el Congreso. Está en segundo trámite y sigue los abusos de la ISAPRES. ¿Pero por qué, ministro? Yo creo que porque hemos tenido y me incluyo, una clase política, colegisladores, ejecutivo y parlamento, que no hemos estado a la altura de responder con celeridad a lo que la gente... Ministro, perdón, le puedo hacer un alcance ahí, es que yo creo que no solo tiene que ver con estar a la altura o no, tiene que ver con los intereses creados, y yo creo que está bueno que nos dejemos de mentir, que hay que entender cuando la Mónica dice el lobby tiene que ver con que el dueño de la ISAPRE fue al colegio con cierto parlamentario, o son amigos, o se van de vacaciones al mismo lugar. O le pagan. Entonces... Claro, hay otros casos que a mí por lo menos no me consta en ese sentido, pero también hay denuncias. En los tribunales consta. Exacto, en los tribunales consta. Entonces, en ese sentido hay que empezar a transparentar las cosas y hay que entender que estamos más allá de lo que alguien puede soportar, porque estamos hablando de la salud. Pongámosle cifras. Estamos hablando de un Pongámosle lujo. cifras, pongámosle números que reafirman lo que tú dices. Los laboratorios invierten, y hoy día es una cifra que viene de la tercera y me gustaría conocer... De la Fiscalía Nacional Económica. 200 millones de dólares. De un estudio de la 200 millones de dólares al año en relaciones con los doctores. O sea, congresos, uno no puede estar en desacuerdo. Uno no puede estar en desacuerdo con los congresos, uno entiende que hay un espacio de ciencia, de pensamiento, en fin, pero efectivamente... Cuando son organizados por la sociedad científica. Pero efectivamente ahí se produce una relación muy siniestra que finalmente termina repercutiendo en que el mercado de los medicamentos en Chile es como el mercado de la ropa. Entonces, cada uno promociona su marca y ahí se genera esta cadena con el margen de utilidades que, bueno, eventualmente tienen los laboratorios. ¿Cómo se va a romper, ministro, esa cadena? Sí. ¿Cómo vamos a hacer que un médico, para ponerlo en concreto, termine prescribiendo un medicamento en específico que me lleva directamente al más caro y me desinforma a mí como paciente? Porque efectivamente esos 200 millones de dólares son inversión publicitaria. O sea, tú dices que eso es como un incentivo. Lo es. Incentivo es coima. Claro. Sí. Incentivo porque y no bien cubierto. Si le decimos incentivo es como... A mí me incentivan para ser correcta. Claro, fuera como que... No, eso se llama coima. Okay. Eso es como llamarle a la tortura a premio ilegítimo. Tenemos que empezar a hablar, así como estamos mirando a las personas, que no las miramos, yo creo que en los últimos años no las hemos mirado en su hábitat
en su drama y en su miseria y en su violencia, tenemos que empezar a hablar en serio. Eso se llama coima. Sí. Y usted lo sabe, ministro. Aquí no es que faltara voluntad, perdónenme. Aquí hemos estado en medio de una corrupción sistemática. Sistemática porque es un torno a la salud, a la educación, a la vivienda, con el tema inmobiliario. O sea, la piedra que uno abra, que uno levante. Y yo creo que la única forma, miren lo que le estamos diciendo a Chile, la única forma de develar ese sistema de corrupción automática, sistemática, generalizada, fue con este estallido. Entonces, fíjese que nos están anunciando hoy día que los medicamentos van a bajar 40%. Yo creo que deberían bajar un poco más. Y que va a haber control de precios, esa palabra que ha sido el diablo en persona desde el 73. Entonces, a ver, lo que acabamos de escuchar la señora que tenía 5 millones para ir a operar a su hija, eso es lo que nos pasa a la mayoría de los chilenos en este país. ¿Y qué sucede? Que hay una clase política que no se baja del auto con chofer, que no está en los hospitales, porque tú fuiste, Luis, porque fuiste a ver una tía. Sí. Pero tú no te atiendes en un hospital. No. Y no te lo digo interpelándote. No, por supuesto. Esa es la verdad. Sí. No conocemos esa situación. Sí, Mónica, yo tengo que decirlo con entera honestidad. La realidad luce muy fea. Esta persona que nos decía recién, he tenido que gastar 5 millones de pesos, en fin, la Cámara de Diputados acaba de aprobar hace un mes atrás la ley de seguro catastrófico, que le dice a esta persona en concreto, ¿sabe? Lo que usted paga hoy día, 5 millones de pesos, en realidad va a pagar 700.000 pesos. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta ley se paraliza en su tramitación en el Senado. ¿Por qué? Porque ataca directamente ¿a quién? A las sociedades médicas que operan en los hospitales. Esta ley lo que dice, ¿sabe? Esta cuestión la vamos a ordenar. Y vamos a fijar precios, y vamos a... No esta cosa, hoy día el sector público de salud en las sociedades médicas de los hospitales, que le dicen a usted, paciente, sabe, en la mañana no podemos operarla porque no está el insumo, pero resulta que la caja quirúrgica que se necesitaba sí aparece en la tarde, cuando le vamos a cobrar 5 millones por una cirugía que para usted era gratuita. Eso es corrupción. Y nosotros decimos, hagamos una ley para que haya un seguro que proteja a las personas y nos ordene la casa. Y resulta que el Senado no quiere discutirlo. ¿Por qué? No quiere discutirlo porque evidentemente hay un lobby de las sociedades médicas detrás que le dicen a los senadores, no voten esta ley porque va a significar que nuestro negocio como sociedades médicas se va a ver perjudicado. Bueno, perdón, ¿tienen más voz perdón. Ahí sí que hay transparencia. Ahí me parece que sí es hablar las cosas a calzón quitado. Sí, pues. Yo le quiero agregar una cifra, ministro. Sí. Por eso voy para allá. De ser sujetos de lobby, sí, pues. Claro, eso es lo que está haciendo. O sea, hay una ley de lobby, entiendo. Que ahí voy. El nivel de transparencia usted hoy día lo circunscribe directamente al Senado, o sea, a los senadores. Eso es en respecto a esa ley específica. Respecto a esa ley específica. A este punto específico. Estamos con la ley de fármacos 2. Que no tiene reglamento. ¿Por qué no tiene reglamento? Ley de fármacos 2, Mónica, escúcheme. Ley de fármacos 2 que está en discusión en el Parlamento. La ley de fármacos 1, el único reglamento que le faltaba era el de fraccionamiento, que no se hizo y que está para toma de razón en Contraloría. Ahora. ¿Pero cuánto tiempo después? ¿Pero qué quiere que le haga? Durante 4 años no fuimos gobierno y se paralizó. Perdón. Igual que los decretos de videoviolencia. Se paralizaron todos. Cuando el fiscal nacional económico dice el 80% de los medicamentos en Chile no tienen bioequivalencia. Exacto. Porque todos los decretos que así lo exigían fueron paralizados. ¿Por qué? Por el lobby de la industria. Claro. ¿Pero qué significa el lobby en lo concreto? Porque nadie va a llamar y va a decirme, oye, me perjudica el trabajo. Uy, sí, amigo, entonces no se paraliza esta ley, no te preocupes. En lo concreto ¿cómo funciona el lobby? ¿Por qué presionan? ¿Cómo va a tener más poder un laboratorio que la salud del Estado de Chile, básicamente? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Perdón que tome de nuevo el llamado a hablar de calzón quitado. ¿Sabe, señor Mañalich? Usted quiere poner en el auge
en el primer gobierno, el hipotiroidismo. Entonces va a ponerle un medicamento que se llama levotiroxina, genérico. Cuesta 500 pesos la caja, 1.000 pesos la caja. ¿Qué es lo que hace el laboratorio internacional? Le paga a los laboratorios que producen genérico para que no lo produzcan. Saca la levotiroxina del mercado chileno y nos pone una única marca, 10 pesos el valor del medicamento, para que esté financiado en el auge. O sea, ¿podemos comprar afuera? ¿Podemos comprar afuera? Ahora, gracias al decreto del presidente de la República que está en Contraloría, se puede recién comprar ahora. Pero antes, ¿por qué no lo podíamos hacer? Si está la salud de los chilenos de por medio. Porque se necesitaba, de acuerdo a la ley, que los medicamentos que tenían registro sanitario en Chile no podían ser importados. Sí, lo que pasa es que ahora se le entregaba un monopolio al representante. Y eso acaba de ser... Pero ese monopolio, ministro, ¿por qué? Si es que eso es lo que yo quiero llegar. Hemos tenido, actuando, por favor. Y aquí están todos los gobiernos, todos los sectores. Entonces, hay que ser muy claros. No, perdona, no hay un emplazamiento personal. Hemos visto actuar global, un monopolio de verdad obsceno y asqueroso, que actúa en toda América Latina. Colombia, no en todo el mundo. Colombia, voy a hablar de mi barrio. Colombia está en paro hoy día. La Contralora de Colombia, hace 5 años, yo estaba allí porque me invitó a dar la conferencia, declaró delante de los contralores de toda América Latina: los laboratorios farmacéuticos y las farmacias son el principal cartel de este país. Pero Colombia lo intervino. Perdón, ¿y la Contralora duró cuánto tiempo más en su cargo? 7 meses. Sí. ¿Por qué? Porque el lobby de los laboratorios es tan fuerte, es tan poderoso, pero eso es dinero, corrupción. Lo que ocurre... ¿Sabe cuánto? O sea, un mercado que mueve 1.500 millones de dólares en Chile y que paga 200 millones de dólares en incentivos solo en coima, solo a médicos. ¿Y cuánto paga para que las leyes se atasquen? No lo sé. ¿Cuánto paga? Ministro, se lo pregunto en serio. ¿Usted ha tenido que enfrentarse a ese lobby? Pero, Mónica, esto está grabado en todas partes. Durante la tramitación de la Ley de Fármacos 1, el lobby de la industria farmacéutica era de tal magnitud que una senadora, la senadora Rincón, dijo: ¿sabe? Aquí esto ya no puede seguir. Vamos a terminar con toda esta gente que viene a decirle a los parlamentarios, diputados, lo que fuera: haga esto, haga lo otro, diga esto, ponga esta moción. Vamos a sacarlo. Y segundo, todas nuestras sesiones van a ser grabadas y filmadas. Y hubo diputados que dijeron que habían sido víctimas, objeto del lobby de la industria farmacéutica, sobre todo en dinero. Lo declararon ellos. Y de hecho, la ley de lobby que hoy día tenemos, que estaba paralizada por 10 años en el Congreso, se aceleró a propósito del lobby de la industria farmacéutica. ¿A usted le ofrecieron dinero? A mí no me han ofrecido dinero. No creo que haya habido la oportunidad tampoco de una conversación de esa naturaleza, porque cuando se genera la tramitación parlamentaria, yo me inhibo completamente. ¿Tampoco ha recibido llamados de laboratorios? Llamados de asociaciones de laboratorios, me atrevería a decir más claramente. ¿Está en condiciones de revelar esas conversaciones? O sea, la Cámara de la Industria Farmacéutica, que representa a los laboratorios internacionales, la que ha amalgamado los laboratorios chilenos, actúa consistentemente. A ver, voy a ser bien directo. ¿Qué le han pedido los laboratorios, ministro? Que los reciba. ¿Para qué? No tengo idea. ¿Nunca los ha recibido? Nunca los ha recibido, y ellos se han quejado a través de los medios que yo no los recibo. Bueno, probablemente ahí también se podría generar otro lobby. Pero me imagino, que si no los ha recibido, una reunión al ministro para generar una conversación, me imagino que eso se llama lobby. Me imagino que si no los ha recibido... Ministro, discúlpeme, para no perder el punto. Me imagino que si no los ha recibido es porque usted tiene una idea de qué es lo que están buscando. O sea, lo que están buscando es influir en su favor en una tramitación de una ley, y cuando la ley se está discutiendo en el Parlamento, yo me inhibo completamente a recibir a nadie. O sea, usted sabe cuáles son sus intenciones. O sea, ¿quién es el representante? ¿Quiénes son los soy. representantes? ¿Cómo eligen a su representante? ¿Cómo eligen al representante? La Cámara de los laboratorios, que es un lobista per se. Los consejos, digamos, los laboratorios tienen en los consejos, tienen a sus gerentes generales o gerentes comerciales, y ellos eligen una figura que los representa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista público. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: a ver, no desesperemos. Sí. Yo creo que este estallido social que nos dice
el país, y lo hablo desde la perspectiva de alguien mucho más joven que yo, dice, este país que me toca vivir el siglo XXI no me gusta. Quiero un cambio radical. Y igual que las personas, se produce, ¿no es cierto?, un crecimiento, una crisis, llamémoslo como queramos, y hay una tremenda oportunidad. Tenemos una tremenda oportunidad de cambiar las reglas del juego, de ponerle precio a los medicamentos, de terminar con esto. Es fundamental que nos apuremos, que no desechemos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque temo, lo digo sinceramente, que esta cosa derive en una discusión solamente política, vale decir cómo hacer la nueva Constitución, los quórums, esto, lo otro, y que lo que demanda la gente hoy y ahora... Ministro, regálame un segundo, sí, Mónica, porque me parece que aquí hay una cosa muy interesante. La pasión con la que estamos hablando es porque esto nos importa a todos y porque ha sido una promesa no cumplida por muchos años. Y una de las grandes críticas que la gente, nuestro pueblo, le ha hecho a los políticos es que no se han metido entre medio de la gente en la propia calle. Vamos a ir a Maipú a escuchar a una mujer que quiso servir en la salud y no fue escuchada. Adelante. Perdón, en la Florida, me disculpo. Su cuerpo de 9 años, 8 hospitalizaciones. Y dentro de esas 8 hospitalizaciones, si a mi hija no la llevo a una clínica privada donde llevo 5 millones de pesos y que no las voy a poder pagar, mi hija se me muere. ¿Usted cree que eso es vida para uno? No es vida. ¿Cómo se le responde a una situación de esa? O sea, yo respondo, perdón, en concreto. Sí. Tenemos una ley que está esperando en el Senado a ser promulgada, que significa que ese gasto que hoy día incurrió esta persona se reduce prácticamente a un 10%. ¿Por qué? Porque el Estado, sin pagar prima, le dice, no se preocupe, yo le voy a asegurar esto para que no tenga que gastar usted. Y lo que yo pediría es que el Parlamento lo tramite. Ministro, yo pediría otra cosa más, porque hay otro miedo más. Y yo en esto quiero ser súper exhaustiva. Las últimas experiencias que tenemos de las leyes. Lo que hemos visto en la ley de fármacos 1, en que el reglamento recién... Un reglamento, bueno, uno de todos. Un reglamento clave que permitía... ¿Qué permitía, ministro? No. ¿Qué permitía, ministro? Digámoslo con todas sus letras. Mire qué extraño que el reglamento no estuviera. ¿Qué permitía? Fraccionar los medicamentos y venderlos más baratos. ¿No es cierto? O sea, algo que atentaba contra el negocio de la farmacia y laboratorios que van en línea. Yo creo que esta etapa se llama mantener los ojos muy, muy abiertos. Alerta, alerta al reglamento que no se hace, alerta a la ley que se entrampa en el Senado. Es que quiero sumarme a lo que tú dices, aparte de la alerta periodística y... ¿A la gente? De la gente. Quiero sumarme al pensamiento crítico, porque hemos hablado mucho de la ley, que yo sé que la ley es muy importante, en fin, pero... vamos a entrar en una discusión constitucional donde me imagino que uno de los primeros derechos en que va a proteger nuestra nueva constitución es el derecho a la vida y probablemente el derecho a la salud. Por primera vez va a estar primero que el de la propiedad. Bueno, ojalá así sea, digamos, si es que hay una asamblea constituyente. Entonces yo quisiera preguntarle al ministro en esta discusión por la dignidad, en concreto, ¿cuáles son las herramientas que permiten cambiar el diseño total de la salud en Chile? O sea, no es posible, ministro, en la mañana entrevistábamos a un ex superintendente de salud, que el mercado de los medicamentos en términos estructurales sea igual al de las zapatillas, al de las poleras, al de los lápices y al de las gomas de borrar. O sea, no tiene sentido, o sea, no tiene ni un sentido. Y la gente hoy día sale con violencia a las calles y dejó de obedecer porque no le hace sentido la orden de la autoridad. Entonces, hay otros países, como por ejemplo el Reino Unido, donde el Estado es el que compra los medicamentos. Es el Estado el que hace la gran compra. No hay nadie que pueda importar medicamentos por sí o farmacias particulares, no. El Estado británico compra. Pero y luego... Bueno, el Estado británico compra y luego distribuye a las redes privadas y también deja una cuota de insumo para el Servicio Nacional. Si la Senada compra todo. El punto es cómo hacer del... No quiero llamarlo ni siquiera mercado, del derecho a la salud, digamos... Una disposición real. Un servicio. Una disposición real, no una falacia ni una poesía. Nosotros queremos una constitución que garantice derechos efectivamente, pero si esa disposición no tiene hacia abajo un correlato, es poesía.
tomando lo que dice doña Mónica, creo que es muy importante que haya una consistencia entre lo que dice la Constitución y las leyes que se configuren a partir de ella, porque efectivamente en nuestra Constitución hoy día dice que hay un derecho a la vida, un derecho a la salud, pero muchas de las leyes que siguen a eso no guardan relación con ese propósito. Hemos hablado de medicamentos y perdón que sea tan específico, concreto. Este mecanismo que tú señalas para el Reino Unido, en el Reino Unido y en Chile, necesita ley. Hemos aprobado ayer una ley que le otorga a una agencia del Estado, Senabast, que antes era una agencia podrida, llena de ratones, y que ahora se mira como la joya de la corona. Esfuerzo que hicimos durante mucho tiempo para que lograra ese mérito. Y que efectivamente los alcaldes lo han pillado primero que nadie. Dice, ¿sabe? Yo, alcalde, sin intermedio a través de Senabast, resulta que puedo vender en una farmacia comunal el medicamento que cuesta al otro lado de la plaza. En una farmacia privada 40, aquí lo puedo vender 40.000 pesos, aquí lo puedo vender a 2.000 pesos. Entonces la gente dice, esto realmente me impacta. Y lo que estamos haciendo a través de esto, y por eso es el llamado a legislar, es darle esa potestad a Senabast para todo el mercado, o sea, a la británica, como dices tú, para que efectivamente Senabast diga, usted quiere, ya, yo le traigo, pero yo le fijo. Yo le vendo. Ahora, yo le vendo y yo le fijo. Ministro, para ser bien concreto, si un medicamento, y aquí voy a interpretar a mucha gente, en Buenos Aires vale 10 y aquí vale 500, sí. ¿Quién en Chile se llevó la plata para la casa? Se lo digo así directamente para que la gente sepa, porque en realidad este abuso de los medicamentos ha sido permanente, entonces queremos saber dónde está la plata. Según el informe de la Fiscalía Nacional Económica, la parte del león se la lleva el laboratorio, que fija en un producto que está fabricado, voy a decir, en Suiza, y que es el mismo aquí que en Argentina, la misma caja, la misma partida, etcétera, dice, en Argentina lo voy a vender en 75 y en Chile lo voy a vender en 100. Y en Europa lo voy a vender en 50. La segunda más cara del león, ¿quién se la lleva? La farmacia. Que son en Chile otro monopolio. Que son en Chile otro monopolio. Y que cuando las pillaron en colusión, ¿qué pasó? Perdón, porque en este país es un chiste cometer ciertos delitos. Las 3 farmacias, las 3 cadenas de farmacias que tienen el monopolio de los remedios en Chile, tuvieron un juicio por colusión. Sí, pero cuando ¿Y cuál fue la condena? No, digamos, clases de ética. Pero por eso, Mónica, a mí, como se proponen fármacos 2, aumentar las sanciones no es suficiente. No. Tenemos que darle una estructura diferente al mercado farmacéutico. Exacto. Ya que estamos hablando de ese foco y transformarlo de un mercado... ¿Cuánto nos falta para eso en tiempo? Supongamos el Parlamento se pone de acuerdo, aprueba la ley rápido. Si ustedes siguen presionando todos los días a través de este programa que todo el mundo ve, ¿sí? Yo creo que estamos listos en 2 meses. Si ustedes dejan de presionar... Puede ser 2 años. Un tema que también es poco obvio. Me escribe aquí una auditora, y yo creo que todos tenemos la misma sensibilidad, que me dice acá, mi mamá en el hospital Gustavo Fricke lleva un mes sin poder operarse por falta de insumos, de acuerdo a lo que le dicen a ella. Y hemos podido ver también en muchos hospitales públicos que hay falta de instrumental, falta de insumos, y de verdad yo no lo puedo entender. Puedo entender que de repente hay un atraso en una partida, pero no creo que seamos un país para que, por ejemplo, en un hospital público falten las jeringas. Y hemos llegado al punto donde faltan las jeringas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué error se cometió? ¿Por qué no estamos proveyendo los hospitales de lo que necesitan? Yo voy a dividir el tema en 2. El primer tema es el siguiente. Nuestro sistema de hospitales durante este año ha tenido un aumento de la actividad quirúrgica muy superior a la que estaba presupuestada. Entonces había un desfase entre la plata que se les entrega y lo que en realidad hacen, porque ha sido mucho más. El hospital de Angol, recuerdo perfectamente el número, ha operado 20% más de los pacientes que estaba presupuestado, lo que está bien. Y por eso, en la ley de presupuesto de este año, ya se deja de pagar un monto fijo al hospital, sino que se le paga un valor real, que fue una de las discusiones de la ley de presupuesto, se les paga un valor real por cada atención que realizan modificando esto. Hemos tenido que pedir al Ministerio de Hacienda, y nos ha sido entregado para el problema de los insumos y deudas, 900.000 millones de pesos de deuda. Quiero señalar, volviendo al tema de las sociedades médicas, que es un foco de corrupción, es una privatización de hecho del sistema público. Otra zona oscura, sumada a la anterior. O sea, que los médicos salgan del sistema público para formar sociedad y después le presten servicio al sistema público. Al mismo hospital. Es miserable. Y además lo hacen de la siguiente manera. O como que no operen, y perdón que lo diga en el hospital público. Usted, señor director del hospital, quiere visitar este servicio,
no lo haga, porque los únicos que vamos a venir somos nosotros. Y los pocos Esto ya está dividido y este hospital le toca a mi sociedad. Pero eso es mafioso. Pero, bueno, claro. ¿queremos hablar a calzón quitado, no? Pero lo estamos viendo recién hoy. ¿Lo estamos viendo recién hoy? ¿O existía hace mucho rato y periodistas, todos hemos trabajado mal? Regálame un segundo. Y dentro de la deuda a la que se hace referencia, 250.000 millones de pesos son deuda a estas sociedades médicas, que además, y para decirlo muy duramente, resulta que ocurren cosas curiosas. La persona va en la mañana, ¿no es cierto?, o tiene que operarse en la mañana y la caja quirúrgica no está. No está. No hay. Pero si se opera a las 5 de la tarde, no entiende la caja.